¿Es posible vivir con preguntas sin respuestas? En el estudio de Habacuc se responderá esta pregunta. Aprendamos a meditar en la palabra. El profeta Habacuc está muy angustiado debido a la pecaminosidad de su pueblo, sus inevitables resultados. Por el lenguaje que se emplea, pareciera que Habacuc había presentado su duda ante Dios durante algún tiempo y sin embargo Dios no oía. Es decir, aparentemente no hacía nada para detener los males de Judá. Habacuc quiere decir que está más interesado en la rectitud y la justicia que lo que Dios parece estar. El profeta atribuía la paralización de la efectividad de la ley entre los habitantes de Judá al hecho de que Dios no detenía la iniquidad. Como resultado, los rectos son víctimas de los impíos y la justicia es torcida y pervertida para los rectos. En el versículo 5, Dios responde a la queja del profeta. Le ordena a Habacuc que busque entre las naciones circunvecinas a aquella que Dios usará para castigar a su pueblo por sus pecados. Puesto que Habacuc había preguntado hasta cuándo se permitiría que continuara esa iniquidad, el Señor le asegura que la ira divina vendría en sus días. El versículo 6 se revela que la nación de Babilonia sería el instrumento de la ira divina. Dios la levantará para que sirviera a sus propósitos. Las conquistas babilónicas fueron rápidas, bien representadas por el símbolo de las alas de águila de la profecía de Daniel 7. Tan poderosos eran los caldeos y tan seguros de sí mismos que no reconocían a otro poder sino el propio. Se atribuían a sí mismos sus grandes proezas. Moisés había profetizado que si Israel se apartaba de Dios, el pueblo sería castigado por sus pecados mediante una nación cuyos caballos serían tan rápidos que adecuadamente se los compara con águilas. Judá había pecado por su violencia. Ahora sería el castigo infligido a Judá por los caldeos. Sería tomada una gran cantidad de prisioneros como la arena. En su autosuficiencia, los babilónicos menospreciarían a los reyes y príncipes extranjeros y se reirían de ellos. Dios está ofendido porque los babilónicos atribuyen su éxito a su propia fuerza y habilidad, convirtiendo a su poder en su Dios. El profeta quiere decir que la nación que es usada para castigar a Judá, será castigada por sus propios pecados. Habacuc, hablando por su pueblo, implora a Dios misericordia para que no perezca. Mirando más allá de las siniestras perspectivas del presente, el profeta afirma con fe, no moriremos. El profeta llama a Dios de roca. Este título hace resaltar el pensamiento de que Dios es un seguro e inconmovible sostén de su pueblo. Puesto que la intachable naturaleza de Dios no puede tolerar el mal y no puede contemplar el agravio, el profeta está perplejo y no puede saber por qué Dios permite que los caldeos sean menospreciadores de su pueblo. Ellos son idólatras y mucho peores, por lo menos desde el punto de vista de Habacuc, que Judá. Luego, ¿cómo puede Dios en justicia usarlos para castigar a Judá? El justo con frecuencia es tan mudo e impotente bajo la opresión del impío como el pez en las redes del pescador. El profeta muestra simbólicamente la forma en que los babilónicos vencen a las naciones. Las herramientas usadas en la pesca representan a los ejércitos caldeos. Los caldeos no reconocían al Dios verdadero, sino que atribuían su éxito a su propia habilidad. El profeta pregunta si se permitirá que los caldeos prosigan venciendo para continuar vaciando su red de pesca, tan solo para volverla a llenar con los despojos de la guerra. Por lo tanto, su espada está siempre lista para matar naciones sin mostrar misericordia. En resumen, queridos amigos, Habacuc está preocupado debido a la pecaminosidad de su pueblo. Parecería que está más interesado en la rectitud y la justicia que Dios. El profeta atribuía la situación de Judá al hecho de que Dios no detenía la iniquidad. Dios responde a la queja del profeta y le pide que busque una nación para ser el instrumento de castigo de su pueblo. La nación de Babilonia sería el instrumento de ese castigo, una nación poderosa y rápida en sus conquistas. Dios se ofende porque los babilónicos atribuyen su éxito a su propia fuerza y habilidad, convirtiendo su poder en su Dios. El profeta implora a Dios por misericordia para que no perezca su pueblo. El profeta no puede entender cómo una nación como Babilonia, que está peor que Judá, puede ser usada por Dios como instrumento de castigo. Vamos, mis queridos amigos, a nuestra guía de meditación.
para sacar y aprovechar las lecciones y el aprendizaje práctico para nuestras vidas. Un resumen del capítulo que acabamos de leer. Habacuc está preocupado por los pecados de Judá y atribuye a Dios el estado de su pueblo por no hacer nada. El profeta no entiende cómo Dios puede usar una nación que está peor para castigar a Judá. ¿Qué aprendimos, amigos, con la lectura de este capítulo? Los cristianos muchas veces podemos tener preguntas sin respuesta y no entender por qué Dios lo permite. La lectura de hoy es importante para mi vida. ¿Por qué? Aprendí que muchas veces tenemos que aprender a vivir por fe y saber esperar el momento oportuno de la respuesta divina. También, amigos, hoy hemos leído el capítulo 5 del libro Mayordomo Eficaz. Un pequeño resumen del capítulo 5. Nosotros hemos aprendido y en el resumen lo expresamos. Cuando el amor de Dios llena el corazón del creyente, desaparece el egoísmo y el cuidado de sí mismo.